Querido, querida, en esta mañana, en este último día del año, quiero compartirte una palabra que en realidad es una meditación que, por así decir, el Espíritu Santo irrumpió sobre mi vida prácticamente unos minutos después de habernos enterado hace 15 días atrás el resultado del daño que se había hecho a la pared frontal del edificio de nuestra casa allí en Soler. Algo muy extraño, porque esta palabra es una palabra que el Espíritu Santo me dio puntualmente para nuestra congregación Pueblo Nuevo. De hecho, yo, como muchos predicadores, tomamos una predicación y la predicamos en todos los lugares posibles. Pero esta no es una palabra para predicar en todos los lugares, es una palabra para compartir con ustedes en esta mañana, en este contexto y en este lugar, ya que inmediatamente después de ese domingo a la mañana tan dramático de hace nada más que 15 días, no estamos hablando de hace 20 años, 15 días, y ante la situación que se vivía en la ciudad y puntualmente la situación que afectó a nuestro edificio, es como que el Señor vino e irrumpió y me hizo ver algunas enseñanzas que el Espíritu de Dios provocó, y salvando, por supuesto, las comparaciones, salvando las distancias, con el pueblo de Israel cuando entró al desierto en dirección de la tierra prometida. De hecho, como toda comparación, tiene puntos fuertes y puntos débiles, pero déjenme compartir con ustedes esta reflexión que tiene que ver justamente con los tiempos que vienen y captar por el Espíritu de Dios y la palabra las enseñanzas para que nosotros no cometamos los errores que el pueblo de Dios cometió en el desierto. El desierto, de acuerdo a las Escrituras, tiene diferentes aplicaciones. De hecho, de los 5 libros del Pentateuco, la Torá, 4 de ellos fueron revelados en el marco del desierto. O sea, que el Señor utilizó el desierto para revelar muchas cosas. Y si bien es cierto que desde un punto de vista práctico, como congregación ya hemos experimentado en varios momentos la de movilizarnos de un lugar al otro. Para los que no saben, la congregación comenzó en una casa, luego fue un local de la calle Laxpiur, Sixto Laxpiur, luego fue un templo de la congregación anglicana, donde los anglicanos adoran al Señor en la planta baja y en el subsuelo los masones hacen sus ritos, aunque te parezca mentira esto es lo que sucede. Luego de allí, bajo el ministerio del pastor Kling, se compró la propiedad de Italia 62. Cuando ya nos quedó chico los injertos que hicimos en Italia 62, nos fuimos a un cine en la calle Almafuerte, que la hermana Zulma recordaba hace un ratito. Luego el Señor, por su gracia, nos permitió hace más de 25 años tener nuestra casa en Soler. O sea que no es tanto el tema del cambio de los lugares físicos, entiéndanme bien el sentido, sino enseñanzas espirituales que hacen a este tiempo que vamos a vivir. Y vamos a tomar diferentes pasajes del libro de Éxodo y del libro de Números, que son 2 de los libros que se han revelado en el desierto, bajo 3 enseñanzas principales. La primera de ellas, la primera enseñanza, la bendición, puse yo en el título, de no quejarse. La bendición de no quejarse. Es bastante interesante, mis hermanos, que en la Escritura se nos revela
prácticamente desde los primeros momentos en que el pueblo de Israel empezó a caminar por el desierto, el espíritu y el humor de queja que tenían los israelitas. Por ejemplo, en Éxodo 15, verso 24, dice la Escritura: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? El pueblo había salido de Egipto, tenía comida, seguramente tenía bebida, pero como toda cosa, y vos esto ya lo sabés, que es algo consumible, se consumió y no había más nada. Y necesitaban beber. Y en vez de desarrollar una actitud espiritualmente sana, que sería el hecho de decir vamos a beber, preguntarle al líder, comenzaron a murmurar, algo que seguramente vos nunca hiciste. La palabra murmuración en castellano viene de una ascendencia de los pueblos bárbaros de Europa bajo el código del murmur. Por eso se llama murmuración. El murmur es comenzar a quejarse de manera subrepticia, de manera sutil. Por ejemplo, esto es nada más que imaginable, ¿no? El pueblo comenzó a decirse unos a otros: che, ¿pero qué está pasando? Nos está faltando agua. Claro, esto nos pasa por no haber preguntado qué íbamos a consumir. Y seguramente unos que estaban haciendo: ¿te acordás cuando estábamos en Egipto? En Egipto había agua. Y empezaron a murmurar, a murmurar, a murmurar. Ahora, esta murmuración es dentro de todo leve en comparación con la que encontramos en el capítulo 16, versículo 2. Donde toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, y ahora elevan contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Un capítulo después, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis saciado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Murmuración, queja. Pero la murmuración tampoco se termina allí. Hay otra murmuración un poquito más fuerte que tenemos en el capítulo 17 de Éxodo, versículo número 3. Cuando dice la palabra del Señor que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y allí Moisés clamó a Jehová, porque Moisés sintió ya la presión del pueblo diciendo: de aquí en poco me apedrearán. ¿Qué haré con este pueblo? Y después el Señor le da algunas instrucciones. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y allí podemos encontrar un espíritu permanente de queja y de murmuración. Mis hermanos, la queja y la murmuración están en nuestra genética humana. Y si somos argentinos, esto es exponencial. Cualquiera de nosotros podemos encontrar en cualquier situación de la vida motivos para quejarnos, pero lo que nos enseña el desierto, porque después lo vamos a ver, que cada una de estas quejas no fueron gratuitas, no fueron inocentes, sufrieron las consecuencias. Por eso, hermano, hermana,
entra en esta etapa, en este tiempo, en estos meses, pero no solamente en estos meses, en toda la vida, a desarrollar una actitud de bendición, de gratitud y no de queja. Porque yo ya estuve oyendo por ahí. ¿Cómo que nos vamos al Cine Plaza? ¿Y dónde vamos a estacionar? ¿Y dónde estacionábamos en Soler? En la calle. Ah, no, pero había un estacionamiento. Estacioná cerca. Y si hay que caminar, caminá si podés caminar. O lo que me pasó el domingo, que no me di vuelta porque el Señor me dijo no te des vuelta. Cuando escuché el domingo a la mañana en el predio la voz de una mujer, no sé quién es, que dijo, ¿cómo con este calor no hay aire? Aire en una cancha de vóley de un predio. Y el Señor me dijo, no te des vuelta. Y yo obedecí. Tenía una gana de darme vuelta. Hermanos, los que murmuraron y se quejaban en el desierto, terminaron muy mal. Porque el problema de la queja y de la murmuración no es la anécdota, es que la queja y la murmuración pueden llevar a consecuencias aún más trágicas. Fíjate, por ejemplo, lo que dice el libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer los primeros 5 versículos y después del 30 al 35. Escucha bien, esto es muy duro, muy fuerte. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Escucha bien ahora, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Esto parecerían hasta bautistas, mirá. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y haré que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y ahora vamos al versículo número 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos comenzaron murmurando y terminaron mal. Terminaron con un levantamiento. Acá puede haber muchísimas enseñanzas. No quiero diversificar demasiado, pero es muy importante, hermano. Es muy importante, hermana, que curemos
la murmuración cuando es chiquita. Porque cuando crece se puede constituir en una conspiración. Por primera vez voy a contar este testimonio. Hace 31 años atrás, y yo me enteré, gracias al Señor, muchos años después. Señor es tan bueno. Si no hubiera hecho un desastre. Cuando la congregación Pueblo Nuevo empezó a tener atisbos de renovación, había algunos de la familia de Coré que empezaron a tocar timbres con el objetivo espiritual de orar y presentar algunas inquietudes por el rumbo que estaba tomando la iglesia. Ahora, esas reuniones de conspiración no prosperaron, no porque el Señor abrió la tierra, gracias que llegó Jesús y fue a la cruz, no, sino porque el objetivo del Señor era justamente cuidarnos. Ahora, ¿yo por qué te digo esto? Porque me enteré años después. El Señor fue tan bueno, porque si yo me hubiera enterado en ese momento, yo hubiera hecho un desastre. Mi inmadurez, mi juventud, mi falta de templanza, o en castellano mi calentura, mi bronca, hubiera producido un mal mucho mayor. Ahora, escucha, hermano, hermana. Cuando vos tenés una inquietud espiritual o algo que tiene que ver con la congregación, podés tranquilamente consultar a los líderes de acuerdo al liderazgo que cada congregación tiene, en este caso a tu timonel, a los pastores, al administrador, para hacer las preguntas con las personas correctas, en el tiempo correcto y en el momento correcto. Cuando no lo haces de esa manera, estás en la línea del Coré. Y yo te puedo garantizar que aunque el Señor no traga la tierra, no abra la tierra y te haga tragar, las consecuencias espirituales son muy buenas. Y para tu tranquilidad y la mía, no fue la única conspiración que tuve. Pero cada uno de aquellos que tomó una actitud de queja, de murmuración y de conspiración, no fui yo, fue el Señor mismo que se encargó de hacer lo que tenía que hacer. Hermano, el desierto te enseña a no quejarte. No te quejes. Yo no lo hago seguido esto, pero decile al hermano que tenés al lado, no te quejes. No te quejes. No te quejes. Y si alguno te dice, no, pero si yo no me quejo, ahora no te quejas. Segunda enseñanza del desierto. Segunda, apertura a los milagros de provisión. El pastor te dijo, sin eufemismos, que en este 2024 libertario necesitamos como Pueblo Nuevo hacer un esfuerzo económico. De verdad. Porque a los ojalá le pudiéramos pagar a los ingenieros con una bendición. Puede decir, chachi, no sabés lo que vale la bendición del apóstol Golucio y del pastor Ibarra. No. Generalmente los profesionales quieren unos billetes rectangulares verdes en el reverso con un triángulo que dice, en Dios nosotros confiamos y nosotros también. Pero los esfuerzos hay que hacerlos. Cuando el pueblo de Dios hace lo que tiene que hacer, ¿sabés qué hace Dios? Los milagros de provisión. Todos los milagros del desierto son milagros de provisión. Llegan a un lugar donde había agua amarga y empezaron a llorar. Hay agua amarga, hay agua amarga, hay agua amarga. Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, agarra ese árbol y tiralo. Moisés obedeció. Hay que tener fe para agarrar un árbol. Ahora tenemos de todo acá en Bahía Blanca. Pero agarrar un árbol, lo tiró y las aguas fueron
¿Qué tenía ese árbol? Edulcorantes, caña de azúcar. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor allí hizo un milagro de provisión. La comida se había agotado desde que salieron de Egipto y es normal que tenían hambre, como muchos de ustedes ya a esta hora del día y más en estos días que se abre más el estómago. ¿Por qué se ríen? Estoy diciendo algo científico. Hambre. Se quejaron porque tenían hambre. Entonces, ¿qué hace el Señor? En el desierto, ¿qué hace el Señor? Hace un milagro de provisión. Primero, mandando codornices, mandando carne, porque querían carne. Y luego, el maná. El maná era algo desconocido. Te digo, iglesia, pueblo nuevo, vienen cosas desconocidas. El maná era algo desconocido, de tal manera que el nombre maná es, cuando lo vi, dice, ¿qué es esto? ¿No te pasó alguna vez que dijiste, ¿qué es esto? O que te sirvieron un plato, bueno, especialmente nosotros, ¿no? Que somos tan tradicionales, cuando vamos a otro país nos sirven algo, ¿qué es esto? Y lo miramos con sospecha, ¿no? Y lo empezamos a probar hasta que le agarramos confianza. A diferencia de otra cosa que vamos, le saltamos con todo porque ya tenemos confianza. Lo desconocido genera inquietud. Pero había un milagro. Y no solamente fue un milagro de provisión, sino que el Señor dice, va a ser provisión, pero también las leyes que reglamentan su ejercicio. Porque el maná tenían que ir a buscarlo toda la mañana y tenían que buscar lo necesario. Aquel que quería por avaricia juntar más, ¿qué pasaba con el maná? Se le pudría. Pero cuando llegaba el día del Señor, el día anterior, el día sexto, tenían que buscar el doble. ¿Qué pasaba con el pan doble o con el maná doble el día del Señor? No se pudría. Milagro. Porque si el milagro era que se pudría en los días normales, de una manera o de otra manera, milagro. Hermano, hermana, los milagros que va a hacer Dios con tu vida, con la iglesia, con el pueblo de Dios, van a ser milagros de provisión. Dios ya no necesita hacer ningún truquito para demostrar quién es Él. Pero va a haber milagro de provisión. Ay, justo en este momento que vive el país. ¿Qué? En este momento Dios sigue siendo fiel. En este momento Dios va a obrar. En este momento se va a manifestar. En este momento. Y en tercer lugar, la sensibilidad, el desierto te enseña, a la sensibilidad, a la palabra de Dios. Sí. Dios quiere en este tiempo enseñarte a ser sensible a su palabra. Éxodo 15, 26. Dice claramente, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Claro, los israelitas tenían en la cabeza todo lo que había pasado en Egipto. Las plagas, la langosta, la rana, los piojos, todo. Y cómo ellos estaban allí cubiertos. Cómo en la tierra de Gosén no pasaba nada. Las muertes de los primogénitos. Todo eso ellos lo tenían acá. Y el Señor le dice claramente,
el desierto es el momento de ser sensible a la voz de Dios. No lo que vos querés escuchar, sino la voz de Dios. No lo que alguien buenísimo te dijo que no coincide con la voz de Dios, sino la voz de Dios. El tiempo del desierto va a ser un tiempo donde se van a romper estructuras espirituales en las cuales por mucho tiempo creíamos que eran lo cierto, pero no tienen que ver con la voz de Dios. Sensibilidad para oír la voz de Dios. El pasaje más dramático, a mi entender, del desierto es aquel que se encuentra en Éxodo capítulo 32. Versos 15 al 16, dramático en todos los sentidos. Les recuerdo el contexto. El Señor había llamado a Moisés, que fue con Josué, su colaborador, su siervo. Y había llegado allí al monte Horeb, donde la presencia del Señor se manifestó en Moisés. Y donde el Señor, Él en persona, escribió la ley, los 10 mandamientos. Y dice la Escritura, allí en el capítulo 32, versículos 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Dios se había encargado, escúchame hermano, Dios se había encargado Él mismo de escribir la ley en las tablas de uno y otro lado. Y bajaba, escucha bien, Moisés con la emoción, con la vibración en su ser interior de que Dios mismo había revelado su palabra, no había intervención humana. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? ¿Lo habían convencido a la marmota de Aarón? De que como no sabemos nada ya de este Moisés que se fue, hagamos un Dios. Y como su cabeza, como en todo el desierto, tenía en cuenta a los dioses de Egipto, construyeron con el oro indemnizatorio del plan desregulador de los egipcios, que le dieron al pueblo de Israel para que vaya a adorar al Señor a la tierra prometida. Construyen un becerro de oro y encima le ponen Jehová. Va bajando Moisés y Josué, inocente, dice, el pueblo está festejando. Y Moisés dice, no, el pueblo se corrompió. Por eso, mi hermano, quiero decirte esto. Estos días, estas semanas, estos meses, y más allá del tema de la coyuntura, de la edificación, de la pared, más allá de eso, tenemos que desarrollar un 2024 más sensibles a la voz de Dios. Porque Dios no tiene muchas palabras, tiene una sola palabra. Y la tenemos que interpretar y aplicar bien. Pero ¿sabés lo más maravilloso? Que la palabra por excelencia, la palabra por definición, la palabra por declamación, la palabra por revelación absoluta de Dios, ¿quién es? Jesucristo mismo. Él es la palabra. Él es el verbo. Él es la manifestación de Dios. La carta a los Hebreos dice Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras por los siervos, los profetas, ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y a Él tenemos que estar muy atentos.
Porque ese Cristo que vive en vos no va a estar cambiando discursos para adaptarlos a tus necesidades personales o carnales. No, no. Ese Dios que te ama con amor eterno tiene palabra para tu vida, para que verdaderamente el plan de Él en tu vida se cumpla. Para que el propósito tuyo en Él se cumpla. Para que verdaderamente se pueda manifestar y cumplir. Quizás ni al más fantasioso de esta congregación se le pudiera haber ocurrido que alguna vez nosotros, pueblo nuevo, iba a estar congregándose con la sal. Pero Dios tiene un sentido del humor tan grande que ya en el cielo sabía lo que iba a ocurrir. Y dicho sea de paso, gracias Señor por este lugar. Un aplauso fuerte. ¿Pero por qué te digo esto? Porque seguramente, o a lo mejor es imaginación mía, ¿viste? Alguna cosita, alguna... Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos no son tus caminos. Pero tenemos que ser sensibles. En otro de las escrituras dice claramente que el Señor permitió el desierto de su pueblo para probar lo que había en su corazón. No porque Dios necesitaba saberlo, Dios lo sabe todo, sino porque el pueblo necesitaba saberlo. Hermano, hermana, agudiza tu oído, porque Moisés, el líder, se quedó en el desierto. ¡El líder! ¿Te acordás por qué? Porque Moisés siempre oía la voz de Dios, siempre oía. Pero un día se enojó, como el pastor Charlie recién. No hacía nada, chiste. Vos tenés que... Un día el Señor le dijo, hablale a la roca. ¿Sabés qué? Hablarle a una roca. Yo todos los días, pastor, le hablo. No, a la roca, a la roca. Hablarle a la roca. Algo más o menos así. Vamos a poner que esta era la roca. Roca, hace salir agua. Eso es lo que Dios le dijo a la roca. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés ya venía de la escuela doctrinal de pegarle. De pegarle. La escuela de la vara era varista. La denominación varista. Entonces agarró, ¡pah! Y aparte estaba con bronca, el tipo era humano. Y el Señor le dice, yo no te dije que le pegues. Le dije que le hables. Mi mamá, la roca no hablaba. Otra vez me pega este tipo. Basta. Como la mula, ¿te acordás? Y el Señor le dijo, por ser insensible, te quedas acá. Moisés, el libertador, el hombre que está entre los personajes más importantes de las Escrituras. ¿Por qué? Porque un momento emocional de su vida lo desvió de la sensibilidad. Si te vas a enojar en el 2024, enojate y que se te pase rápido. Rapidito, sí, rapidito. ¿Por qué? Porque no son tiempos para vivir enojado. Porque cuando vos estás enojado, cuando Dios te quiere hablar, ¿qué pasa? Rebota. Estás enojado. ¿Te suena esto que en la ira del hombre no obra la sabiduría de Dios? Ahora, ¿está mal enojarse? No, está bien, siempre que dure poquito. Agarrar el reloj, ya me tiene que pasar. Ya me tiene que pasar. Así como ese personaje, no sé de qué película era, que con unos segundos con el reloj tomaba cálculo de lo que hacía. Vos también con el enojo. ¿Por qué?
Porque el Señor quiere manifestar en este tiempo su gloria. Pero tened mucho cuidado. Porque Moisés, Moisés, se quedó en el desierto. La sensibilidad a la palabra de Dios incluye, querido, querida, que le pidas todos los días al Espíritu Santo que reveló la palabra, que te hable Él. Porque si no te habla el Espíritu Santo, ¿sabes quién te va a hablar? Tu propio yo, tu propia conciencia, tu propio ego, tus propios criterios de los que crees que dice la palabra de Dios. Y si vos crees como yo que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, pedile al mismo Espíritu Santo que te la revele. Porque de esa manera tu sensibilidad va a crecer más. Y cosas que en otro momento hiciste no las vas a hacer más. ¿Por qué? No porque seas mejor, sino sencillamente porque el Señor obrará mejor. Porque el Señor que vive en vos actuará mejor, activará mejor un montón de elementos y un montón de cosas para el desarrollo de tu vida. Estamos dispuestos, hermanos, en estos meses, no sé cuántos serán, a recibir la enseñanza del Señor en el desierto. Enseñanzas que no se te van a borrar más, porque justamente el propósito de la enseñanza es para que tu vida en Cristo pueda crecer. Y hoy en el último día del año podés tomar la decisión de decir, Señor, con tu ayuda, con tu auxilio, no me voy a quejar más. En todos los sentidos. Cuando vayas a la carnicería, ¡ay, lo que va! Muchos nos haremos veganos. Pero resulta que te haces vegano y vas a comprar hortalizas. No te quejes. Agradece. Lo mejor que hay para la queja es la gratitud. Invertila. Ay, vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta. Tan linda la butaca es esta, ¿no? Tan linda que yo ya vi 5 que se apolillaron, pero de hace rato, En Solar no se dormían, ¡Ay, se despertaron! ¡Aleluya! Pónete de pie allí donde estás, querido. Pónete de pie. Ministerio de alabanza, vengan ahí. El Espíritu me amonestaba en esta mañana que les diga también como un bonus track. Él te quiere enseñar más cosas en este año. Abrite a la enseñanza del Señor. Renuncia al hecho de creer, no, yo ya está, yo ya sé todo lo que, no sabes nada. El Señor te quiere enseñar más. Pero no para que seas un coleccionista de didáctica o un coleccionista de enseñanzas, sino para que puedas vivir esa vida victoriosa que el Señor te da. Todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a atravesar, hermanos, los permitió el Señor. Si se rajó ahí es porque lo permitió el Señor. Déjate de especular. No, pues estaba rota ya la pared. Quizás esto sería un buen ejercicio para examinarnos y dar gratitud al Señor por el lugar que tenemos. Que después de esto va a quedar más lindo, va a haber más gloria después. O las enseñanzas de entender de que cuando vos te disponés a amar al Señor, a servir al Señor, es el mismo Señor que comienza a manifestar en el desierto esos milagros de provisión. Yo sé que muchos de los que están acá ya experimentaron milagros de provisión. Y quizás el Señor permitió esto, quizás, es una especulación que hago,
para decir, yo quiero que mi pueblo se ponga en marcha. Porque a veces si no tenemos algún desafío de este tipo, no sé, el verbo griego es dos achanchos, nos achanchamos. Pero cuando el Señor permite esto, es porque Él va a orar y nos va a decir, yo estoy en esto. Mira, en 12 horas más, no sé ni qué hora es, 12 horas más, comienza un nuevo año calendario. No le digas al Señor, Señor, empiece un nuevo año, porque el Señor esto de los años no entiende nada. Mejor dicho, entiende todo, pero Él vive en la eternidad. Él mira desde arriba y dice, ¿de qué están hablando? De años, Señor, años. Ah, ustedes le llaman años, claro, pero como Él es eterno, el 2024 para Él. Pero como nos conoce y sabe que nosotros vivimos en los límites del tiempo. Pero en unas horas más comienza, como tantas veces se dijo, una hoja en blanco. Y nosotros hemos creído en el Señor. Yo no creo, con todo respeto lo digo, que ninguno de los que está aquí consultó un libro de Orangel para qué va a pasar en el 2024. ¿Todavía vive Orangel? ¿No? La última vez que lo vi se había cambiado el quincho, pero eso es otra historia. Nosotros creemos en el Dios que está sentado en el trono. Y lo que pase, Él ya lo sabe. Nosotros no, pero Él sí. Y tenemos que estar confiados. Pero yo quiero desafiarte, iglesia. Vuelvo a insistir, esta palabra es muy local. A no quejarte. Abrirte a los milagros de provisión que Dios va a hacer. Y agudizar tu oído a la palabra. Porque el Señor quiere manifestarla en tu vida. Cierra tus ojos allí un instante donde estás. Para todos aquellos que terminan el año con un montón de incertidumbres, con más incertidumbres que certezas, te vengo a decir en el nombre de Jesús, confía en Él. Él va delante tuyo. Él va delante tuyo. Lo hemos cantado. Créele. Si Jehová es tu pastor, el Salmo 23 termina diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el 24 también. A todos los que comienzan el 2024 con indefiniciones con respecto a la salud, con respecto al trabajo, con respecto a la situación del país, te vengo a decir en el nombre de Jesús. El Señor te dice, yo soy tu proveedor. Yo soy el mismo que convirtió el agua amarga en agua dulce con un pedazo de madera. Yo soy el mismo que alimentó durante 40 años todos los días al pueblo de Israel sin que le faltaba nada. Yo soy el mismo que permitió que el pueblo de Dios, que no podía ir al shopping a comprarse ropa, que tenga la misma ropa y que parecía que nunca la hubieran usado. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Abrite a su favor, abrite a su gracia. Porque eres el Señor. Y no podemos terminar esta reunión sin expresar una vez más gratitud a Él. Gratitud a Él. El Señor quiere inyectarte por su espíritu un sentido de gratitud, un corazón de agradecimiento por todo. Aleluya.